Y si el mayor peligro para un hogar no fuera algo que pudiera verse con los ojos, y si ciertos problemas que parecen simples coincidencias escondieran una realidad espiritual que muchas personas han dejado de considerar. Durante décadas, sacerdotes dedicados al acompañamiento espiritual han escuchado testimonios de familias que, sin haber abandonado su fe, comenzaron a experimentar un profundo desgaste interior. No se trataba únicamente de discusiones, estrés o preocupaciones cotidianas. Era una sensación constante de inquietud, una pérdida inexplicable de la paz y un ambiente que parecía consumir lentamente la esperanza de quienes vivían bajo el mismo techo. Hablar de la existencia del mal espiritual resulta incómodo en una época donde casi todo se intenta explicar exclusivamente desde una perspectiva psicológica o científica. La Iglesia Católica jamás ha negado el valor de la medicina ni de la psiquiatría. Al contrario, reconoce que muchas enfermedades tienen causas naturales y que los profesionales de la salud desempeñan una misión indispensable. Sin embargo, también enseña que la realidad humana no termina en lo material. El ser humano posee un cuerpo, una mente y un alma, y cada una de estas dimensiones puede verse afectada de maneras distintas. Precisamente por eso, la tradición cristiana ha conservado durante siglos un profundo conocimiento sobre el combate espiritual. No se trata de vivir con miedo ni de imaginar demonios detrás de cada dificultad. Tampoco significa atribuir todos los problemas familiares a fuerzas sobrenaturales. La mayor parte de los conflictos nacen de nuestras propias decisiones, de nuestras debilidades y de las consecuencias normales de la vida. Pero negar completamente la posibilidad de una acción espiritual maligna también sería ignorar una enseñanza constante presente en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Los evangelios muestran numerosas ocasiones en las que Jesucristo libera a personas oprimidas por espíritus malignos. Estas escenas no aparecen como simples símbolos literarios, sino como acontecimientos concretos que revelan la autoridad absoluta de Cristo sobre el mal. Desde los primeros siglos, la Iglesia comprendió que esa misión continuaría mediante el ministerio sacerdotal, especialmente a través de los sacramentos, la oración y, cuando resulta necesario, el ministerio del exorcismo. Con el paso del tiempo, muchos sacerdotes dedicados a este servicio comenzaron a observar un patrón repetitivo. Familias aparentemente normales empezaban a experimentar una pérdida progresiva de la vida espiritual. La oración dejaba de producir paz. Asistir a la Santa Misa se convertía en una carga. El ambiente dentro del hogar se volvía tenso sin que existiera una causa evidente. Poco a poco aumentaban las discusiones, aparecía el desánimo y los miembros de la familia comenzaban a sentirse extrañamente alejados unos de otros. Lo más llamativo era que, en numerosas ocasiones, todo parecía comenzar después de introducir en la casa ciertos objetos relacionados con prácticas esotéricas o espirituales ajenas a la fe cristiana. No siempre se trataba de elementos adquiridos de manera consciente. Algunas veces eran regalos, recuerdos de viajes o pertenencias heredadas cuyo verdadero significado nadie conocía. Para quienes observaban la situación desde fuera, aquellos objetos parecían simples adornos sin importancia. Sin embargo, la Iglesia invita a analizar también el contexto espiritual en el que fueron utilizados. Es importante comprender que un objeto, por sí mismo, no posee un poder mágico. La fe católica rechaza cualquier forma de superstición. Lo que preocupa a la Iglesia no es el material del que está hecho un objeto, sino el uso religioso o espiritual para el cual fue creado. Cuando un elemento ha sido empleado deliberadamente en rituales ocultistas, prácticas de adivinación o ceremonias contrarias a Dios, deja de ser un simple recuerdo para convertirse en un signo que recuerda una realidad espiritual mucho más profunda.
La Sagrada Escritura advierte repetidamente contra la búsqueda de conocimientos ocultos mediante medios distintos a Dios. Desde el Antiguo Testamento se condenan la adivinación, la hechicería y toda forma de consulta a poderes espirituales ajenos al Señor. Esta enseñanza no pretende limitar la libertad humana, sino protegerla. La fe cristiana afirma que únicamente Dios conoce plenamente el futuro y que intentar obtener ese conocimiento por otros caminos significa abrir la puerta a un engaño espiritual. En la actualidad, muchas de estas prácticas se presentan como entretenimiento, desarrollo personal o bienestar emocional. Cartas, tableros para invocar espíritus, rituales energéticos, cristales con supuestos poderes y diversas técnicas de contacto con entidades espirituales suelen promocionarse como experiencias inofensivas. Sin embargo, la Iglesia invita a ejercer prudencia porque detrás de una apariencia inocente puede esconderse una auténtica búsqueda espiritual alejada de Cristo. Esta advertencia no nace del miedo, sino de la experiencia pastoral acumulada durante generaciones. Sacerdotes, directores espirituales y exorcistas han comprobado que muchas personas comenzaron acercándose a estas prácticas únicamente por curiosidad. No buscaban hacer daño ni rechazar su fe. Simplemente pensaban que no ocurriría nada. Sin embargo, con el tiempo empezaron a experimentar un creciente vacío interior, una dificultad para orar y un progresivo alejamiento de los sacramentos. Por esa razón, la Iglesia insiste en que la verdadera protección del cristiano no depende de amuletos, supersticiones ni rituales extraños. La protección nace de una relación viva con Jesucristo. La confesión frecuente, la participación en la Eucaristía, la oración diaria y la vida de gracia constituyen el fundamento más sólido para cualquier familia que desee vivir en paz. Antes de sacar conclusiones precipitadas sobre cualquier situación extraordinaria, la Iglesia siempre invita al discernimiento. Existen explicaciones naturales para la mayoría de los problemas humanos, y éstas nunca deben ser ignoradas. Pero también recuerda que la dimensión espiritual forma parte de la realidad y merece ser considerada con la misma seriedad. Comprender esta diferencia permite evitar tanto la superstición como el escepticismo absoluto, dos extremos que terminan alejando al creyente de un auténtico encuentro con la verdad. En la siguiente parte, profundizaremos en algunos casos reales que ayudan a comprender cómo este discernimiento espiritual puede marcar una enorme diferencia en la vida de una familia. Con el paso de los años, quienes han acompañado espiritualmente a personas que atraviesan situaciones difíciles, han aprendido que el discernimiento exige paciencia. No basta con escuchar un testimonio o presenciar un hecho extraño para concluir que existe una influencia sobrenatural. La Iglesia siempre ha insistido en investigar cuidadosamente cada caso, descartando primero todas las causas naturales. Solo cuando las explicaciones médicas, psicológicas y ambientales resultan insuficientes, comienza un análisis espiritual más profundo. Precisamente esa prudencia ha permitido descubrir algo que se repite con frecuencia. Muchas familias no llegan buscando un exorcismo. Acuden porque sienten que algo cambió dentro de su hogar y no logran explicar el motivo. Describen una atmósfera pesada, una pérdida constante de serenidad y una sensación de agotamiento que parece afectar a todos los miembros de la casa al mismo tiempo. Aunque cada historia es diferente, ciertos elementos aparecen una y otra vez, formando un patrón que merece atención. En algunos hogares, los primeros signos son muy discretos. La oración comienza a hacerse difícil. Personas que antes rezaban con alegría sienten un rechazo inexplicable hacia las prácticas religiosas. Asistir a la Santa Misa se vuelve una obligación pesada. La lectura de la Biblia pierde interés y la vida espiritual empieza a apagarse lentamente. Nada de esto ocurre de un día para otro,
Es un proceso gradual que muchas veces pasa desapercibido hasta que sus efectos se hacen evidentes. Mientras tanto, la convivencia familiar también empieza a deteriorarse. Surgen discusiones por motivos insignificantes. Malentendidos que antes se resolvían con facilidad terminan convirtiéndose en conflictos prolongados. La confianza entre los esposos disminuye sin una razón clara, y los hijos comienzan a mostrar cambios de comportamiento difíciles de explicar. Algunos experimentan miedo constante durante la noche, otros desarrollan una sensación permanente de ansiedad o manifiestan un rechazo inexplicable hacia determinados lugares de la vivienda. Cuando un sacerdote visita una casa en estas circunstancias, su objetivo no consiste en buscar fenómenos extraordinarios. Su primera tarea es orar y observar con serenidad. Recorre cada habitación, conversa con la familia y trata de comprender la historia del hogar. Muchas veces descubre que ciertos objetos han permanecido allí durante años sin que nadie conozca realmente su origen o el propósito para el que fueron creados. En ese momento surge una pregunta importante. ¿Puede un objeto tener relevancia espiritual? La respuesta de la tradición católica requiere una explicación cuidadosa, no porque la madera, el metal o la piedra posean poderes propios, sino porque algunos elementos fueron utilizados deliberadamente dentro de rituales o prácticas religiosas contrarias a la fe cristiana. La preocupación no recae sobre el material, sino sobre el significado espiritual asociado a ese objeto. Por esta razón, la Iglesia siempre ha advertido contra cualquier instrumento destinado a la adivinación o al contacto con supuestas entidades espirituales. Aunque hoy muchas personas los consideren simples juegos o curiosidades culturales, desde la perspectiva cristiana, representan una búsqueda de respuestas fuera de Dios. Y cuando alguien intenta obtener orientación espiritual por medios distintos al Señor, entra en un terreno que la Biblia invita claramente a evitar. La Sagrada Escritura recuerda repetidas veces que Dios desea conducir personalmente a sus hijos. Por eso condena toda forma de magia, hechicería o consulta a espíritus. Estas advertencias no fueron escritas para sembrar temor, sino para proteger al creyente de caminos que pueden conducir al engaño. El enemigo rara vez se presenta de manera evidente. Con frecuencia utiliza aquello que parece inofensivo para despertar curiosidad y debilitar poco a poco la confianza en Dios. Vivimos en una sociedad donde el ocultismo suele presentarse como entretenimiento. Aplicaciones que prometen leer el futuro, horóscopos diarios, sesiones de tarot en Internet, rituales energéticos y prácticas inspiradas en distintas corrientes espirituales se ofrecen como métodos para encontrar paz o descubrir el propósito de la vida. Muchas personas participan sin pensar que exista algún riesgo, convencidas de que todo forma parte de una simple experiencia recreativa. Sin embargo, la fe cristiana recuerda que no todas las experiencias espirituales tienen el mismo origen. La verdadera paz nunca nace de intentar controlar el futuro ni de buscar poderes ocultos. Cristo enseñó a confiar plenamente en la providencia del Padre, incluso cuando el camino parece incierto. Cuando ves que una persona sustituye esa confianza por prácticas que prometen respuestas inmediatas, corre el riesgo de alejar su corazón de la relación con Dios. Otro aspecto que merece atención es la influencia del ambiente dentro del hogar. Las imágenes, la música, las películas y el contenido digital que consumimos forman parte de nuestra vida cotidiana. La Iglesia no afirma que toda obra de ficción sea peligrosa, ni que cualquier historia relacionada con el misterio tenga consecuencias espirituales negativas. Lo importante es distinguir entre el arte y los contenidos creados para promover o normalizar prácticas contrarias al Evangelio. Cuando una familia llena su hogar de elementos que glorifican la violencia espiritual, la idolatría o el ocultismo,
poco a poco puede perder la sensibilidad hacia aquello que antes reconocía como incompatible con su fe. Lo que comienza como simple curiosidad termina convirtiéndose en costumbre, y la costumbre acaba debilitando la conciencia moral. Frente a esta realidad, la respuesta cristiana no consiste en vivir con miedo. El centro de la vida espiritual nunca es el demonio, sino Jesucristo. El creyente no está llamado a obsesionarse con el mal, sino a fortalecer su amistad con Dios mediante la oración, los sacramentos y una vida coherente con el Evangelio. Cuanto más profundamente permanece una persona unida a Cristo, menos espacio deja para aquello que pretende apartarla de Él. Por eso, cuando un sacerdote recomienda retirar determinados objetos del hogar, bendecir la casa o renovar la vida sacramental, no lo hace porque esos gestos funcionen como amuletos. Su verdadero significado es recordar que toda la familia desea poner nuevamente a Dios en el centro de su vida. Esa decisión abre el corazón a la gracia y fortalece la unidad del hogar. A medida que numerosas familias han dado este paso, muchas afirman haber recuperado una paz que hacía tiempo creían perdida. No porque todos sus problemas desaparecieran de inmediato, sino porque volvieron a experimentar esperanza, reconciliación y fortaleza para enfrentar las dificultades. Esa diferencia marca el inicio de un auténtico camino de renovación espiritual, un proceso que continuará desarrollándose en la siguiente parte. A medida que una familia comienza a recuperar una vida espiritual sólida, también descubre algo que muchas veces había pasado por alto. La paz no depende únicamente de que desaparezcan los problemas. La paz auténtica nace cuando Dios vuelve a ocupar el centro del hogar. Las dificultades continúan existiendo, como ocurre en cualquier familia, pero ya no dominan el ambiente ni destruyen la esperanza. Esa diferencia es precisamente uno de los frutos más visibles de una vida cimentada en la gracia. La tradición cristiana siempre ha enseñado que el combate espiritual forma parte de la vida del creyente. Desde las primeras comunidades hasta nuestros días, los santos han recordado que la fe no consiste solamente en aceptar unas verdades intelectuales, sino en vivir una relación constante con Cristo. Esa relación fortalece el corazón y permite reconocer con mayor claridad aquello que acerca a Dios y aquello que, poco a poco, intenta alejarnos de Él. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que la acción del mal siempre se manifiesta de manera extraordinaria. Muchas personas imaginan escenas espectaculares cuando escuchan hablar de combate espiritual, pero la realidad suele ser mucho más discreta. El desaliento constante, la pérdida del deseo de orar, la división dentro de la familia, la falta de perdón y el orgullo pueden convertirse en caminos por los que una persona se distancia lentamente de Dios sin apenas darse cuenta. Por esa razón, la Iglesia insiste tanto en la importancia de cultivar las virtudes, la humildad, la paciencia, la caridad y la confianza en la providencia no son simples cualidades humanas. Constituyen una verdadera defensa espiritual porque orientan el corazón hacia Cristo. Allí donde crece el amor auténtico, disminuye el espacio para el odio, el resentimiento y la desesperanza. Otro aspecto que merece especial atención es el valor del perdón. Perdonar no significa justificar una injusticia ni olvidar el sufrimiento recibido. Significa decidir, con la ayuda de Dios, no permitir que el rencor gobierne la propia vida. Muchas personas descubren que el resentimiento termina causando más daño a quien lo guarda que a quien lo provocó. Cuando el corazón permanece encerrado durante años en la amargura, resulta cada vez más difícil experimentar la alegría del Evangelio. Los santos hablaron con frecuencia sobre esta realidad. Enseñaban que el enemigo busca dividir aquello que Dios desea mantener unido. Por eso intenta sembrar sospechas entre los esposos, distancia entre padres e hijos y rivalidad entre hermanos.
No siempre lo consigue mediante grandes acontecimientos. A menudo basta una pequeña semilla de orgullo alimentada durante mucho tiempo para producir heridas profundas. La mejor respuesta frente a esa situación continúa siendo la misma que la Iglesia ha anunciado durante siglos: regresar a Cristo. La oración diaria permite que la familia dialogue con Dios y recuerde que ninguna dificultad es más grande que su misericordia. Cuando los miembros del hogar rezan juntos, aprenden también a escucharse entre ellos, a reconocer sus errores y a buscar la reconciliación antes de que los conflictos crezcan. La Eucaristía ocupa un lugar central en este camino. Para la fe católica, no representa únicamente un símbolo de unidad, sino la presencia real de Jesucristo que fortalece espiritualmente a quienes lo reciben con las debidas disposiciones. Participar activamente en la Santa Misa transforma poco a poco la vida del creyente, porque lo une al sacrificio de Cristo y le recuerda que nunca camina solo. Del mismo modo, el sacramento de la reconciliación constituye una fuente permanente de renovación. Muchas personas experimentan un gran alivio después de una buena confesión, porque descubren nuevamente la paz del perdón de Dios. La confesión no es un simple acto psicológico ni una conversación motivacional. Es un encuentro con la misericordia divina que restaura la amistad con el Señor y anima al creyente a comenzar de nuevo. También resulta importante examinar el ambiente que se vive dentro del hogar. Las conversaciones, los valores que se transmiten, el tiempo compartido en familia y el contenido que se consume diariamente influyen profundamente en la vida espiritual. Crear espacios para la oración, la lectura del Evangelio y el diálogo sincero ayuda a construir una casa donde la fe deja de ser una teoría para convertirse en una experiencia cotidiana. Esto no significa aislarse del mundo ni vivir con temor. El cristiano está llamado a participar en la sociedad con esperanza, llevando la luz del Evangelio allí donde se encuentre. Pero también necesita desarrollar un criterio sólido que le permita distinguir entre aquello que fortalece su relación con Dios y aquello que, aunque parezca inofensivo, termina debilitando su vida interior. La historia de la Iglesia demuestra que las épocas más difíciles siempre han dado origen a grandes testimonios de santidad. Hombres y mujeres de todas las edades enfrentaron desafíos espirituales, persecuciones e incertidumbres, pero permanecieron firmes porque comprendieron que la verdadera victoria no depende de las propias fuerzas, sino de la gracia de Dios. Esa misma esperanza sigue estando disponible para cualquier familia que decida confiar nuevamente en Cristo. Quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea la existencia del mal, sino la indiferencia frente a la vida espiritual. Cuando una sociedad deja de preguntarse por Dios, también pierde la capacidad de comprender el sentido profundo de la existencia. Por eso resulta tan importante recuperar el valor de la oración, de los sacramentos y de una fe vivida con autenticidad. Al final, cada hogar tiene la oportunidad de decidir qué fundamentos desea construir para el futuro. Las dificultades seguirán formando parte de la vida humana, pero una familia unida por la fe descubre que incluso los momentos más oscuros pueden convertirse en oportunidades para crecer en amor, confianza y esperanza. Allí donde Cristo ocupa el centro del hogar, el miedo pierde fuerza y la paz comienza a florecer de una manera que ninguna circunstancia exterior puede destruir.